que aquí es donde siempre se me fastidia. Decidme si veis, sí, ¿no? Creo que sí, que veis la presentación. Bueno, Se pues ve. mirad, esta charla va a partir de esa frase. La peor de las planificaciones o de la estrategia o de las preparaciones siempre va a ser mejor que la mejor de la improvisación. Y no sé en otros países, pero aquí en España somos muy dados a improvisar. De hecho, había una frase también que a mí me gustaba mucho, que era que la prevención era eso que hacíamos una vez que había pasado la emergencia. Porque siempre esperamos para atrás. No tenemos esa cultura que tienen, por ejemplo, los japoneses o los chilenos. También lo tienen por necesidad, porque lo que ocurre allí no nos ocurre a nosotros. Pero es cierto que ellos tienen una cultura de lo que es la prevención, del autocuidado, la autoeficacia, etcétera, que ya la quisiéramos nosotros. Partiendo de esta idea, pues, partiendo de esta idea, perdón, partiendo de esta idea, tenemos lo que es la gestión de los simulacros y de las evacuaciones. Vamos a hablar de los simulacros, las evacuaciones tendríamos que hacer otra charla porque es otra cosa y las evacuaciones ya no solo sería una gestión, sino cómo comportarse uno mismo dentro de lo que es una evacuación. Y no sé si la daré porque a mí esa más que una charla es un taller que nosotros hacemos donde de forma activa, de forma física, lo que hacemos son evacuaciones en diferentes situaciones, terremotos, un incendio con humo, alguien que entra pegando tiros, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que vamos a ver es esa gestión. Para hablar de la gestión de los simulacros, lo siento, pero tengo que empezar hablando de la conducta humana. O sea que antes de empezar a ver los simulacros, cómo hacerlos, en qué consisten, qué tipos de simulacros hay, tenemos que hablar de la conducta humana. Y volvemos a la misma frase, solo que en esta ocasión dicen que es de William Shakespeare, aunque ya sabéis que en las redes sociales todo es de William Shakespeare o de... lo diré. Bueno, que se le atribuye a gente que muchas veces no es, ¿no? Bueno, por eso las improvisaciones son mejor cuando se preparan, es decir, cuando realmente ya no son improvisaciones. Con esto vamos a ver lo que es una emergencia. En una emergencia podemos decir que hay tres patas. La primera pata para trabajar en una emergencia sería tener un plan de emergencia. Mirad por dónde en la charla hoy tenemos pues Antonio Sierra, que es el que está haciendo ahora mismo o planificando, elaborando un plan de emergencia para la ciudad de Melilla, con lo cual esto es un lujazo, ¿no? ¿Qué es un plan de emergencia? Pues es un documento que nos va a regular de forma integral, es decir, no es un documento de un pequeño grupo o para una determinada situación, sino que sería un documento que, por cierto, debería estar visible y la gente debería de conocerlo, porque es la preparación en el caso en que haya una gran catástrofe. Luego tenemos, por otro lado, la acción. En este caso serían, por ejemplo, los planes de evacuación. El plan de evacuación, que es cómo realizar una evacuación de la forma más idónea eh, cuando hay una amenaza y cuando tengo una población que es amenazada. Aquí es buscar una ruta segura, utilizar un tiempo mínimo y buscar un lugar seguro. Eso es, digamos, el esqueleto de ese plan de evacuación. Yo recuerdo que hace unos años estuve en una reunión que hubo en Bilbao. En Bilbao, hace ya bastante años, hubo una gran inundación eh, y de ahí, con muchos fallecidos, y de ahí aprendieron que tenían que hacer unos planes de evacuación. Nos enseñaron unos mapas dinámicos que tienen, que cuando hay por ejemplo, empieza a llover, pues ellos lo que hacen es empezar a pintar en diferentes colores ese plano que es de la ciudad de Bilbao. Con eso van viendo, dependiendo de cómo vaya tal río, tal otro, lo que esté cayendo, por dónde esté cayendo la lluvia, van viendo qué zonas se inundarían. Y viendo en esas zonas qué es lo que hay. Un colegio, un hospital, una residencia de ancianos. Y entonces, gracias a eso, saben dónde tienen que llevarlo, cuál es la ruta segura y cómo es el tiempo mínimo para realizarlo. Eso sería un plan de evacuación.
A mí me encantó porque además no había visto nunca un plan así con un mapa que me diera respuestas de esa forma, ¿no? Bueno, pues la tercera pata que hay para lo que es una emergencia es el simulacro. ¿El simulacro qué es? Pues lo que me dice el plan de emergencia y lo que me dice el plan de evacuación, ensayarlo. Porque si no, se queda en papel y en papel está muy bonito, pero a la hora de la verdad yo lo que no puedo coger es un documento de 300 páginas, ponerme a ver qué se hace en ese momento, a quiénes tengo que activar y hacer, mirar qué plan de evacuación hay para esa situación. El simulacro lo que hace es adelantarlo y hace que cuando llegue la hora de la verdad lo sepamos hacer. Voy a hablar más de aspectos psicológicos, como he dicho. Cuando hay una emergencia, una catástrofe, se nos pueden dar cuatro tipos de conductas. Unas que son más adaptativas y otras que son menos adaptativas. Dependiendo de que sea más racional o más irracional y dependiendo de que sea ante una situación concreta o algo más irreal o difuso, nos encontramos primero con el miedo. El miedo es una reacción que además es buena, siempre que sepamos mantenerla en unos límites, ¿no? El miedo es importante porque te prepara, sería muy parecido en este sentido a lo que llamamos estrés, y es lo que te prepara para activarte ante un estímulo que puede ser peligroso. Si el estímulo no es peligroso, entonces hablamos de una fobia. Por ejemplo, un miedo sería que me encuentro con una serpiente pitón o con una cobra y entonces le tengo miedo. Es normal. Sin embargo, si me encuentro con una cucaracha, no es normal. Las cucarachas no han matado ni se han comido a nadie. Por lo tanto, sería una fobia. Ya es ese miedo, pero llevado a una situación, a un estímulo que hay, pero que no realmente no es peligroso. Sí, nos vamos a la otra parte, que es cuando uno reacciona a algo que es difuso, es decir, no es algo concreto, no es una serpiente, no es una cucaracha, no es un río que se desborda. Entonces podríamos hablar de ansiedad, que es una inquietud, empezar a sentir me cuesta respirar, el corazón me late muy deprisa, pero todavía es algo que no es, digamos que es individual, primero, individual y además hasta cierto punto uno puede llegar a controlar. Y por último estaría el pánico. El pánico como vamos a ver, es algo colectivo, porque empieza siendo individual, pero se contagia rápidamente por ese efecto dominó. Y es un miedo que es desproporcionado y lo peor es que incapacita para evaluar el peligro real y elegir una alternativa. ¿Hacia dónde tienen que ir los simulacros? A evitar el pánico. Y para esto veremos que podemos empezar a trabajar ya. Pero vamos a conocer más cosas. Vamos a ver el proceso de lo que es la conducta cuando se produce una emergencia. Lo primero es hoy, ahora mismo estáis todos en estado normal. Bueno, algunos estarán ya diciendo qué ansiedad tengo con lo que me está contando este tío, ¿no? Pero en fin, tenemos un comportamiento ordenado y predecible siempre que seamos personas normales, cosa que no empiezo a dudar de aquellos que repiten en estas charlas, la verdad. ¿No? Y luego tenemos una serie de roles que están estructurados. Yo soy psicólogo, tú eres policía, el otro es carpintero y el otro tiene un negocio. ¿Vale? Ahí cada uno tiene su rol, pero de buena primera llega una situación que es una situación ambigua, indefinida. Eso es una catástrofe, una emergencia. No sé por dónde van las cosas. Y aquí va a depender mucho lo que es el siguiente, que es el estado de emergencia, va a depender mucho, primero, de qué tipo de emergencia es, segundo, con qué velocidad se propaga. Por ejemplo, no es lo mismo una riada que vamos viendo que está lloviendo, que está lloviendo, que está lloviendo, a un tsunami que es que no está lloviendo, sino que viene de golpe. Y luego también van a influir mucho las percepciones sensoriales. No es lo mismo una situación en la que haya un temblor de tierra a unos sitios donde estoy viendo humo, donde hace mucho calor, donde no puedo respirar bien, donde me puedo quemar, ¿vale? Bueno, todo esto va a provocar en unos o en otros más o menos un estado de emergencia.
el estado de emergencia tiene una conducta colectiva, que es una conducta espontánea, aparece de golpe, y que la realiza un grupo que no tiene una organización. Y eso ya nos da pistas. Si tenemos grupos que previamente han tenido organización, no sé si os acordáis de que el otro día hablamos de esa empatía social que es la buena vecindad, ¿no? Y que eso hace que en algunos lugares se salga mejor que en otros de una emergencia, porque nos llevamos bien, nos ayudamos entre nosotros e incluso hemos estado ya hablando del tema. ¿Cuál es el mitigador? Es decir, ¿qué podemos hacer? Porque a mí siempre, sabéis que los que me hayáis escuchado, me gusta dar los problemas, pero también las soluciones. Eh, la solución es conseguir hábitos. Y los hábitos se consiguen nada más que de una forma, que es enseñando. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy interesante esas charlas, talleres que hacen los bomberos en los colegios. Lo único es que creo que deben de ser eh, que se debían de dar continuamente, ¿vale? También, o sea, mi sueño es que hubiera una famosa asignatura transversal. Yo que soy muy mayor, yo me acuerdo que en el colegio los sábados se quedaban para hacer actividades extraescolares con los maestros. Hoy en día, si tú le dices a un maestro, pues, te dan tortazos por todos sitios. Pero sería muy interesante que durante la semana o incluso de forma extraescolar hubiera una asignatura transversal, o como queráis llamarlo, en el que se enseñara a los niños, a los adolescentes y a mis alumnos de la universidad, se enseñara qué hacer en ciertas situaciones. Voy a contar una investigación para que veáis que esto tiene su razón de ser. En Chile, en el 2010, hubo un gran terremoto. Había unos psicólogos que previamente habían estado evaluando la percepción de autoeficacia que tenían los niños en el colegio. Cuando fue el terremoto, a posteriori pasaron un cuestionario para ver cómo había afectado, si habían creído que iban a morir ellos, si creían que iban a morir sus familias, si creían que no podían hacer nada y tal. Bueno, encontraron que aquellos niños que previamente habían presentado una percepción de autoeficacia alta, el terremoto le había afectado a nivel emocional y además a nivel de miedo, le había afectado mucho menos. ¿Eso qué significa? Que si yo consigo hacer... ¿Y cómo consigo esa percepción de autoeficacia? Precisamente haciendo que los niños sepan apagar un incendio, sepan qué hacer si hay un terremoto, sepan cómo evacuar un edificio de forma ordenada, todo eso. Si yo consigo eso, y eso se consigue, vuelvo a decir, consiguiendo hábitos, y el hábito es repetir, 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 pues entonces conseguiré que ese estado de emergencia no sea tan catastrófico, ¿vale? Sabéis que me podéis parar en cualquier momento, incluso yo lo agradezco porque se me seca la boca de tanto hablar. Como he dicho, los simulacros, el objetivo último es acabar con el pánico. Y más que acabar, si puedo evitarlo. Para evitar el pánico, ¿por qué es tan malo el pánico? Pues mira, primero porque produce una ceguera psicológica. Esto, aquellos que estuvierais en mi primera charla de estas que di, que era Psicología de la Supervivencia, os acordaríais que yo decía que los primeros momentos después de que haya una emergencia y que tengas que sobrevivir son importantísimos y hay gente que se queda parada. ¿Por qué? Pues porque tiene una incapacidad, eso sería la ceguera psicológica, una incapacidad para evaluar el peligro. ¿Qué está pasando? No lo sé, no sé qué peligroso es. Huelo a humo, se está moviendo el terreno, la calle está llena de agua, pero soy incapaz. ¿Por qué? Porque estoy en pánico. ¿Qué es el pánico? Bueno, es una reacción física que, que se va a traducir en una de las dos cosas. Una es, o una, sobre todo, una huida irracional. Y cuando hablo de una huida racional es que, a ver, si tú estás en medio de una calle y ves que viene una lengua de agua, pues es racional el que te salgas corriendo, que huyas. Es irracional que huyas sin salirte de esa zona. O es irracional
que ante un ruido que se produce en una Semana Santa en Sevilla, la gente se ponga en medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mucho más peligroso hacer eso que quedarse quieto. Y es mucho más peligroso que plantearse, decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? También está relacionado el pánico con un llanto incontrolado, y ese llanto incontrolado es lo contrario, es decir, no es huir, sino quedarse paralizado. ¿Vale? ¿Y cuál es lo peor del pánico? Lo peor del pánico es que otras afecciones o otras respuestas son individuales, mientras que el pánico es colectivo. El pánico enseguida se pasa de uno a otro. Eh, si os detenéis un poco a ver todas esas catástrofes que se han producido en grandes conciertos, por ejemplo, en grandes conciertos el pánico se da mucho cuando el espacio donde se produce la amenaza es un espacio cerrado, con muy pocas salidas, donde además yo no puedo ver la salida, no sé cómo está, si está congestionado o no, donde hay más gente de la que pueda haber, y cuando hay una señal o un estímulo no se tiene muy claro lo que es, pero bueno, lo que veo es que hay gente que sale corriendo de allí, de un lugar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que entramos en pánico, todo el mundo sigue. Si tenemos la suerte, como veremos, de que haya alguien que sepa que haya ido a un simulacro, pues tendremos muchas probabilidades de salvarnos. Si no, pues no. Entonces, de aquí viene todo la importancia de lo que es la preparación de la gente. Mirad, simplemente para que veáis cuando hay una masa que está en pánico, pues ya os lo digo para que os podáis salvar. Si resulta que el grupo está parado y tú te encuentras en ese grupo, lo que tienes que intentar es colocarte en medio y empezar a tomar las riendas, ¿no? Antes de que la tome otro que no sepa, tomarla el que sí lo sabe. Y entonces empezar a base de gritos, a base de gestos, empezar a indicar cuál es la dirección correcta. Claro, para eso, si tú has llegado a la discoteca y no has mirado dónde están las salidas de emergencia, difícilmente vas a hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, lo importante es que haya alguien que haya hecho simulacros de cómo salir cuando hay una masa de personas, y que se haya preocupado. Mi mujer, cuando vamos a los hoteles, al principio me decía, ¿qué haces? Porque antes de entrar a la habitación yo siempre buscaba la salida de emergencia más rápida, ¿no? Más cercana. Ahora es ella la que me dice, oye, ahí está la salida de emergencia, porque sabe que si no me voy a poner a buscarla, ¿no? Bien, ¿y qué pasa si el grupo está en movimiento? Bueno, en este caso, lo que tiene que hacer la persona que sepa es intentar ponerse a la cabeza, y si la masa va en una dirección correcta, apresurar el paso, correr. Y si no va en una dirección correcta, intentar dirigirla a base, lo vuelvo a decir, cuidado, gradualmente. No le puedo decir hay que doblar 90 grados, sino que tendré que ir moviéndola poco a poco hacia la zona que sea menos peligrosa, ¿vale? Nadie quiere decir, ¿nadie? ¿Hay alguna mano levantada? ¿Hay algo así? Veo en el chat, a ver, buenas tardes. Ajá. No, por ahora todo el mundo saluda, pero nadie dice nada. Bueno, continúo. ¿Os estáis enterando? ¿Está clarita la cosa? Bien, pues continúo. Continúo. Aquí está. Bien. Entonces empezamos, antes de hacer simulacro, el simulacro iría dentro de lo que es el plan de emergencia. Digamos que el plan de emergencia es la estrategia, el simulacro es la táctica. Vale. En un plan de emergencia siempre tiene que haber medidas que son externas y medidas que son internas. Eh, Afortunadamente en los planes de emergencia ya se está introduciendo ese factor humano. Porque hasta ahora lo único que se había tenido en cuenta, muy en cuenta, era quién lo hacía los planes de emergencia: ingenieros, bomberos, etcétera. ¿Qué es lo que miraban? Pues si había medios técnicos de protección, si había condición adecuada de seguridad, si la casa no se iba a caer abajo, si había ruta y señalizaciones, la estampita esta que se ve, salga por aquí, esto es una salida de emergencia. No sé si os habéis fijado, antes las señales de salida y tal la ponían en alto.
para que nadie la arrancara. Pero ¿qué pasaba? Esto hace tiempo me lo explicaron los bomberos. Me dijeron, el problema está en que si hay humo, esas señales dejan de verse. Entonces las señales deberían de estar lo más bajo posible porque lo mismo que los extintores, no sé si os habéis dado cuenta en vuestro edificio que lo han bajado. Antes estaban más altos y ahora lo han bajado. ¿Por qué? Pues para conseguir que se vea mientras hay un humo. Yo tengo la experiencia de un incendio se produjo en mi casa. El humo era muy negro y realmente tú mirabas a lo que era techo, la parte de arriba de la ventana y no se veía nada. Y era por la parte de abajo, que puedo decir que sería 1 metro, donde todavía ese humo no se había acumulado y por donde se podía ver, ¿vale? Y las medidas internas, bueno, pues aquí lo que hay que tener en cuenta es que si no tenemos a una población adiestrada, voy a meter un inciso. En el tsunami de Tailandia, en una playa había una niña con su familia que en el colegio le habían enseñado cómo detectar un tsunami. Cuando empezó el tsunami y se retiró el agua, la niña le dijo a los padres, papá, mamá, esto es un tsunami, nos tenemos que ir corriendo porque va a venir una ola muy grande. Los padres le hicieron caso y además avisaron a todos los que habían en la playa. Fue la única playa en la que no hubo ningún muerto. Y fue todo gracias a una niña que en el colegio le habían enseñado eso. Bueno, pero aquí vamos a hablar que hay una amenaza latente que es la población que no está adiestrada, que no ha aprendido, que ignora las normas, que no sabe qué hacer, que se pone nerviosa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución la podemos hacer ya. La podemos hacer ya porque es tan sencilla como dar información, dar formación, dar adiestramiento y seleccionar al personal que se va a encargar de forma muy adecuada, ¿vale? O sea, la gente, por ejemplo, protección civil o simplemente la gente que haya por la... Vamos a ver, ahora hay muchas televisiones locales. En la televisión local, ahora mismo podríamos hacer un grupo de expertos que confeccionara unos programas cortitos, pequeñitos, muy atrayentes, donde se informara de qué hacer en los diferentes. Primero hay que mirar, oiga, en mi ciudad, ¿qué hay? Pues en mi ciudad se puede producir, si vivo en Madrid, no voy a decir que vamos a preparar a la gente para un tsunami. Si no sería un de Hollywood, un tsunami en Madrid ya te quiero contar, Hollywood hace 3 películas. Pero tendré que preparar a la gente con respecto a lo que más los factores más peligrosos que haya. Pero se podían hacer con las televisiones privadas, ya, perdón, televisiones locales, ya podemos hacerlo. Y la formación constante, pues la formación constante es que, ¿qué os voy a decir? La formación constante es que debería de ser, por ejemplo, en el GIPEC todos los años hacemos el curso de reanimación cardiopulmonar y de esa. ¿Por qué? Pues porque se va olvidando. Y entonces hacemos esa formación todos los años, todos los años. Y hacemos formación constante, porque si no estas cosas se olvidan. Por ejemplo, esto, si no lo ponéis en marcha, pues dentro de unos días ni os acordáis. Y un día diréis, anda, el material ese que me dio Juanma, ¿dónde estará? Pues se llega ya tarde. Y el adiestramiento y la selección, a ver, por ejemplo, eh, los cuerpos de seguridad pasan un adiestramiento continuo, me refiero, aprueban unas posiciones, entran, pero Pues luego un esto como la... adiestramiento. ¿Eh? ¿Quién, quién ha dicho algo? ¿Nadie? Venga, yo no soy bombero, decirme, los bomberos pasan, los policías pasan, protección civil pasa, porque yo, por ejemplo, con bomberos sí sé que están todo el día, aunque pensemos, los bomberos no, los bomberos están todo el día formándose, todos los días tienen cosas por allí en los cuarteles que tienen, ¿vale? Ahora, no sé, otros cuerpos hay que adiestrarlos constantemente y siempre hay cosas nuevas y hay que hacer una selección específica de lo que es el personal, una buena selección. Vale, ¿una oposición es una buena selección? Pues no lo sé, ¿vale? Estoy metiéndome en cosas para que digáis que eso que estás diciendo es una tontería. Os estoy picando un poquillo. Venga, venga, los psicólogos del hipe.
¿Alguien los prepara, la psicología, que no tienen ni idea? Vamos, el último que ha entrado, ese tío, ese no tiene ni idea. Ni idea, no, no me hacéis nada, no me formáis. Es No, verdad, es verdad. me No te tenéis preocupes, abandonado. no te preocupes que te voy a formar, no te preocupes. Vale. Para eso estoy aquí, Juanma, para que me forme. Para eso he venido. Muy bien, pues venga, vamos a seguir. Ya hemos visto esto. Mira, esto es un ejemplo de cosas que tenemos que aprender de aquí, este del entorno técnico y tal. Resulta que había un ingeniero inglés de origen hindú que estaba trabajando en ver cómo en los silos, sabéis que los silos son donde se guarda el trigo, es como una botella puesta al revés, abren y cae el silo. Pero resulta que el grano se atascaba mucho. Y entonces lo contrataron para ver que buscaran un sistema que hiciera que el grano no se atascaba, no se atascara. Entonces él descubrió que poniendo es un obstáculo cilíndrico justo antes de la boca de salida, el trigo llegaba, se abría hacia los laterales, volvía a bajar y no se atrancaba, ¿no? Mira por dónde tenía un tío que tenía ovejas y el tío le decía que hay que ver las ovejas que se me quedan pillas, se me quedan cogidas en la entrada y tengo que estar sacándolas. Y entonces le dijo, vamos a hacer una cosa. Y a ese rebaño le pusieron, donde estaban Guará, le pusieron una cosa así, una columna. Y efectivamente, las ovejas llegaban a la columna, no sé si había alguna tonta que se daba contra la columna, pero la mayoría lo que hacían era tirar hacia un lado y hacia el otro y salían sin obturar el sitio. Entonces este hombre se preguntó, siendo ingeniero, ¿eh? Siendo ingeniero, no sé si era ingeniero o etólogo, no, creo que era ingeniero. Se preguntó si eso mismo se podía hacer con las personas. Entonces hicieron ese experimento. Le dieron un gorrito rojo a todo el mundo para grabarlo, para ver sin el obstáculo y con el obstáculo si se tardaba más o menos en salir. Bueno, no somos como la oveja ni como el trigo, no somos tan inteligentes porque no salimos con la misma velocidad, pero sí se dieron cuenta que efectivamente esto reducía el tiempo de salida porque hacía que no hubiera tantos obstáculos. No se quedaran ahí pillados en lo que era la entrada. Yo espero que en Pamplona, en los Sanfermines, algún día se den cuenta que a la entrada de la Plaza Todo tienen que poner una cosa así, porque es donde se quedan atrancados todo el mundo. Con esto lo que me refiero es que hay muchas cosas que la gente, el bombero, el policía, el de protección civil, todas las personas que están en el campo, a pie de campo, ven, piensan y que son soluciones. Son soluciones. ¿Por qué? Porque se plantean el problema, porque lo están viendo. Y entonces podrían salir muy buenas soluciones. Otra cosa es que se le escuche. Bueno, el plan de emergencia, esto lo voy a pasar porque, bueno, es un poco seguir. Me voy a meter aquí. Vamos a empezar ya con lo que sería el simulacro. Todo simulacro, lo mismo que toda emergencia, empieza con una alerta. Una alerta. Entonces, cualquier alerta vale, pues mira, os cuento. Hace unos años cambiaron el sistema de alerta en el campus de donde yo doy clase y se hizo un simulacro. La alerta era así. Ni, no, ni, no, ni, no. Entonces yo me fui a hablar con el responsable y dije, mira, esto para dormir, vale, pero para más no. No, es que lo estamos cambiando y dije, pues cambiarlo y poner algo que chirríe. Por ejemplo, si tenéis un microondas, sabéis que cuando acaba empieza a hacer un ruido de pi, 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 o la lavadora. La lavadora que está esperando que te duermas la siesta para empezar pi, 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 pi. ¿Vale? Si fuera ni, no, ni te dormías, pero no te lo hace para que te despierte. Entonces, hay que pensar en que la alarma tiene que ser algo que te active. Y tiene que hacer, primero, avisar, ¿vale? Avisar de que hay un peligro y de la naturaleza del peligro. Y tiene que avisar porque si no se avisa empiezan los rumores. Y los rumores es junto al pánico lo peor. Es más, los rumores dan pie al pánico.
¿vale? Entonces, avisar. Y además, aunque ya no sea de la alerta, yo le diría a los gestores, iros, nada más que pasar la emergencia, iros a una radio y empezar a dar noticias. Y dar noticias cada 15 minutos, aunque solo sea para decir, no sabemos nada más, pero yo sé que no se han olvidado de mí, porque lo que tengo que evitar también es el que la gente se cabree, ¿vale? Bueno, el mensaje, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser urgente, tiene que ser esencial, lo mínimo posible y muy concreto, concreto en lo que yo quiero, ¿vale? Después de avisar, tengo que informar. Oye, se ha producido esto y lo que tienes que hacer es esto, esto, esto. Bueno, entre medio de entre uno y otro está propiciar lo que es una actitud psicológica adecuada, ¿vale? Es decir, tengo que hacer que la gente que ha aprendido cosas empiece a activarse, que no se quede viendo la tele, que no se quede esperando a que yo le noticias. Hay que decirle, empiecen a prepararse a conseguir cosas. Y por último, informar. ¿Qué cosas tienen que preparar? Pues se tienen que preparar con respecto a esto, a esto y a esto. ¿Vale? Por favor, si conocéis a algún gestor, decirle que siempre hay que hacer, dar mensajes constantes para evitar el rumor, ¿vale? El silencio alimenta la ansiedad, como dice en la frase esta. Vale. Nosotros ya tenemos un buen sistema. En España y en Europa, en Estados Unidos, existe el famoso la alerta por móviles, ¿no? Es un buen sistema, pero detrás de esa alerta hay personas que tienen que decidir. Y el problema es cuando esas personas que tienen que decidir deciden tarde o deciden mal. Tenemos el sistema, tenemos que hacer una buena selección de personas, como hemos dicho antes. Y vuelvo a insistir en que si nosotros damos noticias, La las semana noticias tendrían que ser, perdón, del 1 de septiembre te viene bien. No, porque son fiestas de callejón. Ah, vale. a ver, ¿hay alguien que Bueno, tiene sí, abierto el micrófono? ¿Alguien que tiene abierto el micrófono y que está hablando con otro alguien? ¿No se enteran? Bueno, pues lo que os estaba diciendo, hay que dar noticias porque si no se dan Vale. noticias y noticias claras y noticias reales, A las 6, a 6:30 ver, te viene bien. Sí. vale. Viernes. Sí. Hola, Realmente, hay alguien que no está escuchando esto. Bueno, voy a intentar continuar. Hay que no solo decir la noticia real, sino también quitar los bulos que se estén dando. Y fijaros, si veis, ayer y hoy, bueno, hoy ya no tanto, pero ayer y antes de ayer, en las noticias que se estaban dando sobre el barco este que tiene el antivirus, se quejaban las autoridades de que no se estaba dando información. Es decir, es un ejemplo para que veáis que siempre, siempre caemos en la misma piedra. No se da información por parte de las autoridades. Pues bueno, si alguno que va a venir a esta charla algún día llega a ser asesor de un ministro o llega a ser ministro, que se acuerde de estas palabras, ¿vale? Si no quieren que luego lo apedreen por ahí, pues ya saben lo que tienen que hacer, dan mucha información. Aquí tenéis, por ejemplo, con la EME, ¿de qué se quejaban? De falta de información. En Canarias, con el antivirus, ¿de qué se quejan? De falta de información. Aquí también, lo mismo, en Canarias, aquí, en este cole. Ah, sí, esto es lo de los trenes, también se han estado quejando de falta de información. En la Dana, falta de información. Parece mentira que vivamos en una sociedad donde hay tantos medios para informar y que sin embargo sigamos quejándonos de falta de información. La falta de información es el, el detonante de la ira, del cabreo de la gente, para que lo sepáis. Entonces, de verdad, tener gente que haya pasado, por ejemplo, esa Dana y que encima, después de pasar todo eso, encima tengan falta de información, es muy duro. Y entonces es comprensible que la gente se cabree.
Bueno, vamos a por el simulacro. ¿Cuál es el propósito del simulacro? Ya lo he dicho. He dicho que es quitar el pánico y mejorar la percepción de autoeficiencia. Todos los que estáis aquí, si os comparáis con gente que no sabe nada de emergencia, tendréis una percepción de autoeficiencia más alta. ¿Por qué? Porque ya os habéis enfrentado, ya estáis preguntando muchas veces. A mí me pasa muchas veces que estoy viendo una película de desastre y digo, ¿yo qué haría en ese momento? Si me planteo la idea. He estado haciendo cursos, como me imagino que todos vosotros, pues cursos en los que nosotros hacemos unas jornadas aquí en Melilla, Mónica? Si estás por ahí todavía, te acuerdas, ¿no? Sí. En lo que se llaman multiprofesionales, donde los bomberos nos enseñan a apagar incendios, donde se enseña a la gente a evacuar de casa, se enseña a rescatar a una persona en el mar, o nos tiran los amigos de la GEA, de la Guardia Civil, nos tiran por la noche como si hubiera habido un naufragio. Vale, son simulacros, pequeños simulacros que sirven para saber, yo sería capaz de salir. Pues mira, sí, de hecho, mucha gente que se tira al agua, al principio te dicen, yo no me voy a tirar, a mí me da un miedo el agua. Imaginaros el mar por la noche, con un chaleco puesto y una lucecita, que ve además que las zodias de la Guardia Civil se piran, pues que se queda la gente que tiene que hacer una serie de ejercicios en un sitio que está oscuro, ¿no? Además, el agua ya está fría, normalmente lo hacemos en noviembre, con lo cual se escucha a la gente, los dientes de la gente se escuchan, y de pronto siempre hay alguien que dice, algo me ha tocado la pierna, algo me ha tocado la pierna. Bueno, pues saber un poco cómo se reacciona, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a intentar en los simulacros? Pues enfrentarnos a situaciones que sean para conservar la vida. Es decir, esa percepción de autoeficacia te va a dar una capacidad para conservar la vida. ¿Por qué? Porque automatizas una serie de conductas. Yo os lo digo en serio, gracias a las jornadas que he ido de evacuación en incendio, cuando se produjo el incendio en mi casa, que yo estaba, prácticamente de forma automática salí de casa haciendo prácticamente todo lo que había aprendido. Desde llamar por teléfono, que era lo primero, cerrar todas las puertas, dejar la puerta bueno, cerrar la electricidad, el agua no la cerré porque hay que retirar la nevera, salir dejando la puerta de la casa un poquito abierta, que me decía la gente, ¿por qué has dejado la casa abierta? Porque tienen que entrar los bomberos. Y si se encuentran la casa cerrada, te tiran abajo la puerta y tardan más tiempo. Y eso lo había aprendido en un simulacro. Y empecé a bajar tocando todos los timbres y diciéndole a todos mis vecinos que salieran de la casa, que había un incendio. ¿Por qué lo supe eso? Porque había automatizado a base de no un curso, sino un curso, a 2 años después otra vez lo mismo, después otra vez lo mismo, y de planteármelo muchas veces. También nos va a enseñar esa percepción de autoeficacia a realizar tareas, por lo que os estoy diciendo, ¿no? A hacer cosas bajo estrés. Porque no es lo mismo hacerlo sobre el papel o en una situación muy tranquila a hacerlo con estrés, ¿vale? Y a mitigar daño, a ser capaz de enfrentarme sin que luego eso me haya provocado, pues, tener un trastorno de estrés postraumático. Continúo. Bueno, que sepáis que es que muchas veces se dice, ¡buah, qué mal ha salido el simulacro! Eso no es malo, eso no es un fracaso. El simulacro nos va a permitir precisamente equivocarnos todos y luego aprender todos, ¿vale? O sea que tenerlo en cuenta, los simulacros están para que nos equivoquemos. Nos equivoquemos en el simulacro y así no nos equivoquemos el día que tengamos una catástrofe real. Tipos de simulacro. Bueno, aquí vamos a ver 4 tipos, dependiendo de si se hace con un previo aviso o sin aviso. A mí me encantan los que son sin aviso, pero hay unas normativas que si es sin aviso y que, bueno, tienes que montar uno porque si no, uno de las personas que está en simulacro se dobla un tobillo y te cae la del pulpo, te meten en la cárcel, ¿vale? Pero están con previo aviso, sin aviso, operativos y de gabinete. ¿De gabinete qué es? Pues de gabinete es, ahora lo veréis, nosotros, por ejemplo, en el GP tenemos un grupo de WhatsApp. Y de vez en cuando, yo que soy el encargado,
a una hora de terminar, sin aviso, mando una activación diciendo, claro, la activación suena pipipín, pipipín, y dices tú, hostias, ese es el grupo de activación. Pero a continuación, ahora lo vais a ver, creo, ahí lo tenéis, yo pongo esto. Esto es un simulacro de activación. ¿Cuántos podríais acudir a una activación? Entonces la gente empieza a continuación a contestar y yo voy viendo los que están disponibles y lo que han tardado en responder. Eso me da una visión de, oye, con cuánta gente realmente cuento. Porque tú puedes estar en el GP, pero tener el teléfono apagado o estar de fiesta. Y entonces lo voy haciendo a diferentes horas para ver a diferentes horas quién está, quién ve el teléfono y quién está operativo. Luego tendríamos los que, en ese caso, sin aviso. También podríamos hacerlo con aviso, que simplemente, bueno, pues ver, evaluar los tiempos de reacción y todo esto, ¿vale? Sobre el terreno, pues sobre el terreno ya es pues llevar una serie de actividades que son físicas, ¿no? Están programadas, se sabe cómo se va a hacer. Y lo último sería ya que sea sobre el terreno y encima sin avisar. Es decir, en mi puesto de trabajo, pues que de pronto sonara el timbre sin que antes, una semana antes, nos hubieran dicho, oye, que la semana que viene va a haber un simulacro. Me gustaría que fueran así, porque claro, la gente cuando sabe que un simulacro se lo toma con mucha tranquilidad. De hecho, cuando hay un simulacro allí en el campus, yo me quedo fuera del edificio y a la gente que va saliendo a partir de un momento determinado le voy diciendo, tú estás muerto, tú estás muerto, tú estás muerto. Y me dicen, ¿qué dices? Digo, sí, tú estás muerto, has tardado mucho, el edificio se ha caído y tú has muerto dentro o te has quemado. ¿Vale? Les pongo así, pero es que no creáis que solo son alumnos. Me encuentro con profesores y me encuentro con responsables de evacuar que salen tarde o salen y se ponen a fumar un cigarro justo al lado del edificio. Para eso está el simulacro. Siempre que hubiera alguien que pegara tirones de oreja. ¿Vale? Juanma, una preguntilla. Sí. ¿Cómo se podría llegar a hacer este simulacro que tú dices sin previo aviso y en el terreno de forma segura para que no pasase como tú has dicho antes, ¿no? De alguien se ha caído y ¿cómo se podría llegar a hacer? Pues mira, de forma segura no se puede hacer del todo, al 100%. Lo mismo que te digo una cosa, con aviso hay alguien que no se entera, que está en el cuarto baño, que no se acuerda de que es un simulacro y sale zumbando, o simplemente salen y como salen hablando se caen. Para hacerlo lo más seguro posible, pues te lo tienen que hacer los profesionales. Gente profesional que además se va a meter entre los figurantes y va a saber un poco si la cosa se está desbordando, es decir, si de buena primera hay alguien que entra en pánico y achucha a los demás y tal, tiene que haber alguien para que en un momento determinado diga, tranquilo, que esto es un simulacro, ¿vale? Porque claro, un simulacro, hubo un año que yo intenté hacer el simulacro que era con aviso, pero se avisa a los profesores, pero quería hacerlo con el humo este que tienen los bomberos que me iban a prestar la máquina. Pero claro, era complicado. Me dijeron, ¿y quién se va a hacer responsable de esto? ¿Y si pasa algo? Pero por eso te digo que si hubiera, aunque sea con aviso, pero ponerlos con obstáculos, ahora vamos a ver, ¿no? Que hay, cómo se pueden hacer tipos de simulacros. Pero es muy interesante, porque cuanto más parecido a la realidad sea, mejor. Al final os contaré una anécdota. Bueno, pues en el ciclo lo primero que hacemos es planearlo. ¿Cómo los planeamos? Pues se sientan los expertos, los responsables, los gestores del simulacro y dicen, a ver, ¿de qué vamos a hacer simulacro? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué participantes va a haber? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué escenarios vamos a poner? Vamos a ver, Marina, tú, que eres del GP, sabes que llevamos ya unas cuantas sesiones preparando el simulacro que es el final de la jornada nuestra, que es en finales de noviembre, si no mal recuerdo, o mediados de noviembre. Y ya estamos diciendo, a ver, ¿cuánto va a durar? ¿12 horas o 24 horas? ¿Qué se va a hacer? Oye, hay que pedir los túneles al ejército para hacer lo de el simulacro dentro de los túneles. En fin, hay que prepararlo. Bien, ya lo tenemos planeado y entonces preparamos la realidad. Es decir, vale, ahora necesitamos saber los escenarios físicos,
Pero no solo los túneles, en los túneles hay que meter una serie de maderas para que parezca que un obstáculo, etc. Son ejercicios de gabinete y de difusión. Después llega el momento de la ejecución, que es la acción, es decir, empezamos, nos desplazamos hasta donde se va a hacer, ya hay cosas preparadas del día anterior, ya están allí los técnicos y empezamos a distribuir a la gente que van a ser los que van a aprender y los figurantes que también metemos, ¿no? Y por último, muy importante, que si no, no se aprende, es la evaluación. Es decir, nos reunimos y decimos, ¿qué os ha parecido esto? ¿Qué fallo habéis tenido? ¿Cómo creéis que deberíais de haber actuado? Porque si no, no hay esa interiorización del aprendizaje, ¿vale? Entonces, esta parte es tan importante o más importante que el resto Es decir, si no haces la evaluación, la ejecución es, pues mira qué bien nos lo hemos pasado, hemos echado un rato, alguno se planteará en los fallos que ha tenido, pero no se aprende realmente, no se aprovecha el simulacro realmente. Nosotros tenemos unos simulacros que están recogidos aquí, en la guía de casos para la formación y evaluación de psicólogos. A los nuevos psicólogos, por ejemplo, Rodrigo, te lo digo para que sepas que basándonos en esto, nosotros ponemos figurantes, lo hacemos, yo pido un sábado siempre el campus, las instalaciones del campus, la parte de fuera, algún aula y tal, y nos desplazamos y evaluamos a los nuevos psicólogos que todavía han pedido ser del GIPES, pero todavía tienen que pasar por esta formación. ¿Vale? En esta guía al final hay una serie de gente, por eso os lo pongo, porque aquí os lo digo, que hay los figurantes, la persona que es evaluada, y luego hay unos evaluadores que lo evalúan a través de cosas muy sencillitas, muy observables. Se ha presentado, pues si le ponemos que tiene que dar la mala noticia a una familia, pues se ha presentado, ha cubierto las necesidades físicas, una manta, si está en un sitio con mucho frío, agua, ¿ha separado a la familia para notificarle? En fin, esto. ¿Que aparecen muchos no? Pues ya sabes, Rodrigo, que te echamos del grupo. ¿Vale? Bien. Entendido. Continuamos. Por favor, ¿alguien que quiera intervenir? ¿No hay nadie que quiera decirme algo? Yo te quería preguntar algo, porque en Sí. una de las formaciones que dimos nos comentaste que estos materiales que los podíamos descargar del GIPES de Melilla, pero claro, como yo no soy del GIPES de Melilla, pues me dijo que tururú la aplicación, entonces si había alguna forma que tú nos los pudieras mandar por correo o de ¿Tú alguna quieres otra la manera. guía? ¿Te refieres a la guía? La guía, sí. Sí, pues mira, si no puedes entrar, que a mí me extraña porque que yo sepa, la web es libre, pero si no Sí, puedes, le mandas un correo al correo donde te has apuntado al curso a y le Jorge, dices, vale. Jorge, pásame la guía, que Juanma nos dijo que podíamos pedirla por los que habíamos estado en la charla y ya está. Sí, Pero es que vamos, me deja entrar, pero no me deja descargarme nada ni entrar en la parte de los recursos ni nada. yo Me ya a pide la eso... clave, claro. Yo estoy en el de Málaga, no tengo clave. No, lo único que te puedo decir es que a mí me cuesta encontrarla. Eso es verdad. Que es que lo han puesto, en vez de en materiales, está puesto, me parece, dentro del grupo de trabajo. En fin, no sé dónde está. Pero Vale, que si no la encuentras, muy fácil. Pídesela a Jorge, porque nosotros esto lo hemos distribuido a todo el mundo. A todo el mundo que lo solicita, porque creemos que es una forma. El conocimiento tiene que ser libre y tenemos que compartirlo. No sirve de nada tener una guía que hay gente que dice, hostia, pues está bien, y tenerla nosotros y no compartirla con los demás. Así que no te preocupes, pídela que te la dan, pues ¿vale? muchas gracias. También es verdad que estamos constantemente agregando cosas nuevas. Por ejemplo, yo ya tengo una versión de esa guía con más actividades, incluso con algún role-playing hecho por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos decirle a alguien, mira, antes de venir al roleplaying, hazlo en casa con inteligencia artificial y me lo mandas, lo coges, lo pasas a Word y me lo mandas para ver yo los fallos. Ya, lo único que hay que hacer es al prompt decirle, cada vez que yo haga una intervención, tienes que darme un feedback sobre lo que he hecho, si lo he hecho bien o mal. Y entonces así, pues se va viendo mucho mejor, ¿vale? Bueno, pues esa guía ya sabéis que quien quiera, que la pida.
Jorge me va a matar, pero no importa. La planeación, como he dicho, pues, ¿dónde se va a hacer? Pues, oye, lo vamos a hacer en el campus de la Universidad de Granada aquí. ¿Qué características físicas tiene? ¿Lo vamos a hacer en un solo de los edificios o vamos a utilizar todos los edificios? ¿Vamos a hacerlo también dentro del polideportivo o no? Vale, ¿qué actividades se realizan y en qué horario? ¿Cuáles son los horarios más críticos? Pues los horarios... Mira, cuando fue el terremoto aquí en el 2016, unos días después yo hablaba con una chica y me dijo, todo el mundo decía, joder, tío, es que además a la hora que ha sido, podía haber sido, fue a las 5:00 de la madrugada, nos había pillado dormido, que nos podía, ya ve, podía haber caído la casa. Y esta chica me dijo, afortunadamente ha sido a esa hora. Y le dije yo, joder, ¿por qué a esa hora? Y me dijo, porque si esto ocurre a la hora en que mis hijos están en el colegio de la guardería, hubiera sido para mí un problema, porque no sé si están bien, si están mal, hubiera tenido que ir corriendo, que si ahora hay mucho tráfico o lo que sea. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Luego, decir, ¿y qué es lo que vamos a hacer? A ver, un guión temporal. A primera hora vamos a hacer el simulacro de rescate bajo tierra en edificios colapsados. Después de eso vamos a hacer dar malas noticias. Después de eso vamos a hacer uno que es sobre intervención en una situación bélica, ¿vale? Y lo tenemos que tener todo porque también tendremos que decir ¿y qué necesito para cada una de estas cosas? ¿Mm? Bien. Y la distribución de los participantes, como digo, es decir, esto, a ver, si mañana dijerais voy a hacer un simulacro, tendrías que juntarte con todos los gestores, todos los involucrados y decir, vamos a ir contestando a todas estas cosas. Si dejas por contestar algo, ya te digo yo que se te vuelve en contra, porque llega la hora de la verdad y dice, hostia, no hemos caído en que teníamos que tener aquí esto o lo otro. Y entonces el simulacro sale mal, ¿vale? Y es, acordaros de las frases del principio, la peor de las preparaciones es mejor que la mejor de las improvisaciones. Todo hay que llevarlo preparado. Y aún así, siempre sale algo que se te ha olvidado, sale mal, no habíamos contado con esto o lo que sea. Vamos a ver qué diseño podemos tener dependiendo de la dificultad que queramos. A ver, podemos hacer un simulacro pues simplemente de suena una sirena y tenéis que salir del edificio. Pero podemos hacer un simulacro donde además apaguemos todas las luces si es de noche o hagamos que la gente salga, por ejemplo, con los ojos tapados. Con lo cual hay más dificultad. La gente tiene más dificultad, se enfrenta a una situación para la que no está acostumbrada y si la supera, mejora su autoeficacia. También podemos, además de esa privación sensorial, puedo poner obstáculos, puedo poner humo, puedo poner algunos sitios donde haya fuego muy controlado, con un bombero al lado que tenga una manguera, puedo poner una escalera que se haya roto, puedo poner un montón de muebles o que una puerta esté cerrada con llave, ¿vale? Luego podemos hacer incluso un poquito más, el caos acústico. Y mira, esto es muy interesante. Nosotros tenemos una amiga psicóloga que es de la... bueno, trabajaba en el GIPES de Canarias, ¿vale? Esta mujer hace unos cuantos años vino al simulacro que hacemos y ella se fue diciendo que había aprendido muchísimo. Siempre estaba. Volvió a hacer el simulacro y bueno, pues lo mismo, decía, joder, cuánto se aprende aquí, qué bien. ¿Por qué? Es verdad que el simulacro nuestro viene en psicólogos de Canarias, de Andalucía Occidental y no sé de qué otro hippie, porque ha cogido muy buena fama. Bueno, esta mujer está en Canarias, pero es húngara criada en Rumanía. Sabe el húngaro, sabe el rumano, sabe el español, habla un español que parece que es canaria, totalmente, y un año se va a visitar a los padres de Rumanía y cuando llega allí empieza la guerra de Ucrania. Empieza la guerra de Ucrania, ella se va a Ucrania, en principio para unas semanitas, para ayudar con una asociación que tiene, y a día de hoy sigue allí.
ella nos iba mandando fotografías y vídeos de cómo trabajaba allí, trabajaba en sótanos, en refugios, con un chaleco antibala y un casco. Entonces un año dice, voy a coger unas vacaciones, me voy a Canarias, pero me coincide con el simulacro vuestro. ¿Queréis que vaya? Y entonces le dijimos, hombre, claro, vente, vente. Ah, pues muy bien, porque así hablo con vosotros. Le dijimos, no hablas con nosotros. Tú vas a ser la encargada de poner una de las situaciones. Y entonces nos dijo, vale, muy bien, necesito un altavoz lo más grande posible. Le buscamos un altavoz lo más grande posible, metimos el altavoz en los túneles del ejército y entonces se le pidió a la gente que fuera paseando por la parte de arriba de los túneles, en una calle normal, vamos, una explanada normal, que tiene muchos agujeros que van dando a diferentes túneles. Y en un momento determinado se dijo, va a haber un bombardeo todo el mundo a ese túnel. Y la gente entró. Conforme entraba, puso la grabación y la grabación era lo que ella escuchaba cuando había un bombardeo, que eran las bombas y las sirenas. Y con ese ruido se tuvo que hacer una serie de actividades dentro de los túneles. Bueno, la diferencia entre estar todo el mundo callado y estar el caos ese acústico es tremendo. Con lo cual también es interesante ponerlo, porque en todas las emergencias suele haber ruido de un tipo o de otro. Luego también podemos poner gente que haya que sacar en una silla de ruedas o que haya que meter en una ambulancia. Y por último, algo que hace muchos años empezamos a colaborar con el grupo de IAE, Rescate IAE, que son los rescates con perros, estos que los perros buscan personas, ¿no? Entonces nos invitaron a un simulacro en esos túneles y nos pidieron que fuéramos figurantes. A mí me hicieron ser figurante, me dejaron en un sitio de los túneles, allí hay túneles más grandes, más pequeños, y me dijeron, apaga la linterna, tienes que estar oscura porque tú estás aquí en un edificio que se ha caído encima, tú tienes la pierna rota, ¿vale? Bueno, a mí, que coste, me tuvieron 3 horas hasta que me sacaron. En un momento determinado vienen a rescatarme, vienen 2 miembros de esta asociación y vienen varios psicólogos. Y empiezan a preguntarme, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué, te duele algo? Y le digo, sí, la pierna me parece que está rota y empiezan a entablillarme la... Y de pronto le digo, mi mujer, estaba en la otra habitación y empieza a pegar gritos con el nombre de mi mujer, Pilar, Pilar, Pilar. No sabían qué hacer. Y entonces yo le decía, hijos de puta, dejadme a mí, iros por mi mujer, salvad a mi mujer. Eso era algo que no habían hecho nunca. Cuando terminamos, en el feedback este que hacemos, el briefing, decían, joder, es que había hecho unas situaciones nuevas que nosotros no estábamos acostumbrados a enfrentarnos. Y desde entonces, siempre que hacemos simulacros con ellos, nos piden que hagamos esa parte emocional, porque es lo que realmente te vas a encontrar. Gente que emocional está en shock, que de pronto sale y quiere saber qué ha pasado con sus hijos que estaban al lado, con su mujer o su marido, o que preguntan por cualquier cosa. Que se ponen nerviosos, que no te dejan que actúes, cualquier cosa. Entonces, ese sería el último. Tenéis que pensar en esa secuencia dónde os vaya a quedar. Lo ideal es llegar hasta el final, es decir, si tú llegas hasta el final, el simulacro es completo. ¿Algo? ¿Queréis preguntar algo? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, mirad, aquí en unas casas que estaban abandonadas y que estaban medio caídas, pusimos unas maderas, unos palés, para que pareciera que se había derrumbado, pusimos para que no entrara la luz, unos toldos. Este es un muñeco, ¿eh? Algunos están diciendo, joder, qué pie más suave. No está descalzo, un muñeco. Pero aquí, ahí abajo, estaba yo. Yo estaba ahí debajo de esta gente. Y ahí tenéis a 2 rescatadores y a 3 psicólogas. Y como veis, la humedad era tremenda y estábamos en un sitio muy estrecho. Eso viene muy bien, porque imaginaros un psicólogo en emergencia o un rescatista o cualquier cosa que no se haya enfrentado nunca a eso y que cuando tiene que llegar al día de la verdad empieza a tener claustrofobia. Más vale que la tenga en un simulacro que no la tenga en una situación. Es como reconocimiento de cadáveres.
más vale que el que vaya a acompañar a los familiares haya visto cadáveres, pero cadáveres, no muertos, sino cadáveres pues con cierto accidente y tal, que eso se podía hacer, ¿no? Tener un convenio de que cuando haya un accidente y tal, pues que vayan los psicólogos. Tal. Hace un montón de años, en una charla que yo daba, había un militar que había estado en varias catástrofes, y en una de ellas era un terremoto que había habido en Turquía. Y yo pregunté, ¿qué es lo peor por lo que habéis pasado? ¿O qué es lo peor? Y me dijo, el olor. Dice, nosotros habíamos montado el hospital de montaña en una plaza estaba rodeada de edificios que se habían caído donde había muertos. Y el olor es algo que yo nunca olvidaré. Bueno, pues hay que enfrentarse a esas cosas. Por eso, cuanto más realista se sea en una... Hace, os va a parecer broma, pero hace unos años alguien dijo, ¿y si metemos un pollo unos días antes muerto y lo dejamos que se pudra? Hombre, dijimos que no, dijimos, no, pero yo creo que algunos pensábamos, pues no es mala idea, no es mala idea. No es lo mismo trabajar con perfume, que trabajar con un olor muy malo. En La Dana, yo recuerdo que íbamos por la calle, había barro, el barro no olía, lo que olía es que, bueno, algunos animales, algún perro que había pillado por la calle y tal, se habían ahogado, y luego, sobre todo, que cuando la gente seguía viviendo y seguía tirando las basuras. Claro, las basuras no había forma de recogerlas. La gente iba y las tiraba dentro del contenedor si había sitio o fuera. Las basuras se iban descomponiendo y tú veías cómo del contenedor salía un liquidillo que olía tremendamente mal. Y claro, tú ibas andando por las calles con las botas de agua, el barro eran pues echarle 10, 15 centímetros, y era un barro que al moverlo olía fatal, fatal. Por eso nos hacían llevar mascarilla, y cuando tenías que trabajar moviendo el barro o una alcantarilla, lo que te decían es que te pusieras también gafas de protección, porque todo eso se levanta, ¿no? Y aunque no lo veas, pero también te llega al ojo. Bueno, veis, esto es lo mismo, al final te sacaban por aquí, era de noche, con lo cual no había luz ninguna. Un momento de descanso de las psicólogas. Esto es lo que yo estoy diciendo, que nos tiran al agua. Aquí acaban de, no sé si estaban ya sacándolo o lo acababan de tirar. Ahí está la costa, pero aquí estaban haciendo un ejercicio que te enseñan se llama el gusano o la serpiente, que es cogerse entre todos para nadar en una misma dirección. Cansa mucho menos y va todo el mundo en la misma dirección. Es difícil, porque el primero tiene que ir dirigiendo y el primero normalmente se tuerce. Aquí tenéis lo que es la salida que os digo de sitios con... esto es tan fácil como comprar un montón de cacharros de estos para dormir. No sé cómo se llaman, la verdad. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Antifaz. Bueno, hay algunos que estáis todavía despiertos. Bien, me parece bien. Aquí veis también al equipo. Bueno, pues una compañera que estaba intentando esta forma de poner las manos, es la que nos dijeron los bomberos, que cuando se va sin ver hay que poner una mano delante y otra en la frente, porque te puedes dar un castañazo, ¿vale? Esto es un simulacro en la facultad, y por aquí que había una entrada, ahora esto lo han modificado, pero había una entrada, una salida, y yo estaba ahí diciéndole a la gente, estás muerto, estás muerto, estás muerto. Como veis, la gente se lo toma mal. Bueno, otra cosa muy interesante, los figurantes. Nosotros hemos hecho varios simulacros con los Boy Scouts y son la leche. Estos niños son la leche. Si veis ahí, ese niño que está en primera plana no está muerto. Aunque parece que está muerto, no está muerto. Además se echaron, no se echan sangre, no se echan, hacen con Colacao, me parece que me dijeron, o con Nesquik, lo ponen en agua y se pone de un color parecido a la sangre, y se untaron la cara y todo, y tú entrabas y decías, joder, de hecho yo estuve con un niño que hubo un momento en que me pregunté, ¿se estará poniendo nervioso de verdad? Porque lo estaba haciendo tan bien que yo dije, a ver si este niño se ha metido tanto en el papel o ha estado en un estímulo que lo ha puesto así, ¿no? Este no se ha caído de un techo. Y miren cómo está. Está haciendo de figurante.
También es verdad que este muchacho está un poquito majarón como nosotros, pero fijaros cómo se puso el tío como si estuviera muerto, ¿no? Él es de los scouts también. Aquí yo me tiré pues 2 horitas con este chaval que era un figurante, que era de una asociación de teatro, para conseguir que bajara, porque le dijimos que era una persona que quería suicidarse. Bueno, nos costó porque el tío lo hizo muy bien, se mete en los papeles y tela marinera. Aquí os juro que esto no está clavado en el pecho de la Scout, ¿no? Y ahí lo tenéis. Este era el que estaba antes caído, ¿no? Y estas son compañeras del COPAO. Tenemos la suerte de que había unas instalaciones abandonadas del ejército y nos las prestaban y ahí hacíamos de todo, ¿no? Bueno, la etapa 1 la hemos visto, la etapa 2 y la etapa 3, que es de la preparación a la ejecución. ¿Cómo preparamos? Primero, ejercicios de gabinete, segundo, la elaboración física y tercero, la difusión. Hay que difundir entre la gente que vamos a hacer un simulacro, ¿vale? Ejecución, pues primero hacemos la alerta, después actuamos y por último verificamos. Verificar es importante, es decir, si hemos estado en unos túneles haciendo unas prácticas, al final hay que hacer un recorrido para que no haya un despistado que se haya quedado, ¿vale? O en el edificio que se haya quedado dentro. Y por último está la evaluación y el retorno a la normalidad. Ay, perdón. Hay que volver a la normalidad y para eso hay que hacer una evaluación. Tiempos reales, tiempos ideales, qué actuaciones se han hecho, los líderes si han actuado bien o mal. Mirad, esto hace hace un año y pico yo tuve la suerte, sabéis que la Guardia Civil en Logroño tiene el CAE, que es el Centro de Adiestramientos Especiales. Son unos máquinas, os puedo de verdad, son unos máquinas, son una gente que sabe la leche. Son los famosos GAR. Bueno, pues el GAR, la gente que está en el GAR, después pasan a ser profesores del centro. Había un curso que es una maravilla, que es para situaciones hostiles, que se hace para diplomáticos y periodistas que van ahí al extranjero. Yo lo pedí varios años porque no soy ni diplomático ni soy periodista. Bueno, al final, como tengo muchas amistades en la Guardia Civil y saben mi interés, una de mis líneas de investigación es la psicología de la supervivencia. Después de 3 años, pues me aceptaron. Este soy yo, aquí me veis. Soy el único psicólogo, creo que el único psicólogo de España que ha hecho este curso, porque ya digo que no está enfocado a psicólogos. Bien, el curso era muy práctico, era teórico práctico, tan práctico que en uno de los días abrían la puerta del aula, tiraban una bomba, se ponían a pegar tiros y te secuestraban. Y nos secuestraron a todos. Secuestrar a todos significaba que te amarraban las manos, te ponían un pasamontaña al revés y encima una bolsa, con lo cual respirar difícil. Te daban un montón de vueltas en una furgoneta hasta que te llevaban a un sitio donde había una música tremenda, heavy metal, y una música de esta de un tío rezando en árabe, a un volumen que era imposible saber si alguien se movía o si tenías a alguien al lado, no se le escuchaba nada más que eso. Te iban cambiando de posición, no sabías cuánto iba a durar aquello, te iban cambiando de posición cada media hora, una posición bastante jodida, una de pie y otra sentada, pero bastante jodida. Y al final te llevaban y te hacían esto, para sacarte información. Venga, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Que no me salen las palabras. Interrogatorio. Interrogatorio. Estáis todos dormidos, hoy estáis todos dormidos. Bueno, te hacen el interrogatorio y luego había un momento que es, dicen, el más peligroso, que es cuando entran las fuerzas de la Guardia Civil a rescatarte, porque ahí te pueden confundir con... Bueno, todo este rollo que estoy contando es para deciros que cuando se acaba, se hace una evaluación. Entonces, fuera empezaron a preguntarnos qué había, porque además unos días antes nos habían dicho qué teníamos que hacer. Os juro que cuando me secuestraron se me olvidó todo lo que había que hacer. Que si cuando te llevan en el coche cogerte una canción que te sepas entera, yo no me sé ninguna,
y cantarla y decir, la canción dura 5 minutos, me han tirado tanto tiempo, pues tanto tiempo, olvídate. Que si pedirle a los que te secuestran ir al cuarto de baño para intentar quedarte con la película de dónde estás y cuánta gente hay. Que si toser para que te escuche otro de los que están secuestrados y saber que hay más gente. Se te olvida todo, salvo esta chica que está aquí, que fue capaz de pedir al corto baño, que se quedó con la copla y todo esto. Después te preguntaban, ¿te han interrogado? Sí. ¿Qué había en la sala? ¿Cuántas armas había? ¿Cuántos pósteres había? ¿Había alguna bandera? Os juro que me quedé con una bandera y porque estaba justo enfrente mía. O sea, todo eso se te pasa. Entonces, es muy interesante que te hagan esa evaluación donde te preguntan todas esas cosas, donde te preguntan qué ha sido lo más jodido para ti, en qué has estado pensando, todo esto, porque te hace reflexionar y evaluarte a ti mismo y saber. Bueno, yo hubo una cosa que pregunté, porque en el interrogatorio te pegaban, te ponían electricidad, te metían los dedos aquí, ¿no? Tal, que eso duele bastante. Y durante el tiempo que me tuvieron en una posición y otro, alguien llegaba y cuando yo movía los brazos había que tenerlo así, y cuando yo hacía así para descansar, llegaba alguien y me daba un castañazo por la espalda. Y en la evaluación me dijeron, bueno, quería hacer una pregunta, y yo dije, sí, ¿quién ha sido el cabrón que me ha estado pegando durante todo el tiempo? Y hubo uno que se rió y dije, ya sé quién eres, ¿no? Que por cierto está aquí, no voy a decir quién, pero lo tengo fichado por si acaso algún día lo secuestro yo. Y fue una experiencia fabulosa, ¿no? Cuanto más real, bueno, nos hicieron eso, no solo nos hicieron eso, nos hicieron también paradas en checkpoint, además un checkpoint oficial y un checkpoint de la guerrilla, donde te hacían de todo, te quitaban los zapatos, te quitaban todas las cosas, te pegaban tiros, en fin. El curso es muy interesante, muy interesante. Y fue todo eso, simulacro, por gente además que está muy preparada. Por cierto, no nos avisaron de que nos iban a secuestrar. O sea que fue un simulacro de campo y sin aviso. Bueno, con esto termino. La peor planificación es aquella que busca predecir cada paso. La mejor preparación es aquella que diseña un escenario seguro para improvisar. Otra frasecita para que se os vayan quedando. Hemos terminado. Voy a dejar de compartir. Son las 9:15. Un ratito, si queréis, preguntáis. Por favor, intervenir. Todo lo que queráis. Y si no, corto. Juanma, a mí me ha quedado muy claro todo lo que has contado y no tengo ninguna duda al respecto de lo que has contado. Pero bueno, como tú ya sabes, tenemos el simulacro de terremoto en Granada el día 22, que vamos a ir Fran, Ketty, Nuri y yo. ¿Algún consejo tienes para darnos cómo podemos hacerlo un poquito mejor eso y tal? Pues mira, el consejo es que os impliquéis. Que si piden voluntarios para hacer una actividad, lo hagáis. Que intentéis tomároslo como si fuera una situación real. No lo toméis, muchas veces la gente se toma en plan cachondeo, se para, uy, ahora no me viene bien porque me he dejado el teléfono. No, mira, en el simulacro este que os digo que era la chica que había estado en la guerra y que puso la sirena y tal, a una de las intervinientes, bueno, a la otra Marina, le dijimos que hiciera el papel de una mujer que se da cuenta que ha dejado el perro en su casa. Marina tiene un perro, con lo cual se metió en el papel y entonces ella decía, ¿queréis dejarme, cabrones, que salga de aquí, que tengo que ir a por mi perro? Y entonces le decían, no puede salir, además, que él es un perro. Y decía, claro, como no es el tuyo. O sea, se metió en el papel. Y luego decía, oye, me ha hecho reflexionar de que si pasa una cosa de esta y yo estoy fuera de mi casa y está mi perro solo, entonces lo que os aconsejo es eso, meteros mucho en el papel, intervenir en todo, y cuando acabéis, haceros vuestra propia evaluación. ¿Qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué podía haber hecho, qué he aprendido de esto? Porque es lo que sacas del simulacro. Vale, muchas gracias, Juanma. Nada, más cosas. Pues mira, Juanma, ahora que sale el tema este que has presentado de lo del perro,
A mí me ha impactado mucho cuando has explicado el simulacro que hiciste en los túneles, que tú hiciste con la pierna rota, y has dicho lo de la escena de repente acordarte de tu mujer, pero hijos de puta, dejadme a mí, ya se va mi mujer, tal. Pues mira, ya que estás, consejos desde tu experiencia, ¿cómo abordarías una situación así? Porque es Bueno, pues complicado. no, vamos a ver, ahí ya sabéis que es primero contacto físico, contacto, si se puede, contacto visual, no decir frases de entiendo por lo que estás pasando, sino, bueno, ni tampoco de, bueno, cálmate, ¿vale? Tampoco cálmate porque es muy fácil decir que me calme, ¿no? Y darle un poquito de seguridad. Eh, Dice usted que su mujer estaba en la otra habitación. ¿Cómo se llama su mujer? ¿Había alguien más? Es decir, hacer que pase de ser una víctima a ser un colaborador. Denme usted información. ¿Cómo era esa habitación? ¿Dónde podría estar? Vamos a ir, vale, voy a decirle a mis compañeros que vayan a ayudar a su mujer. Entonces estás haciendo que la persona, dentro de lo que cabe, tenga que cambiar esa idea, esa imagen que tiene de la mujer que no sabe cómo está, a que me siento útil, puedo dar información y entonces me tengo que calmar. Porque si no puedo dar información, si no me calmo, ¿no? ¿Vale? Oiga, ¿y tienen ustedes hijos? ¿Dónde están? ¿En el colegio? ¿Quiere usted que mandemos? Pues, ¿cómo se llama? ¿En qué colegio está? Podemos mandar a alguien, ¿vale? Mira, otra vez metimos a una compañera que además le pusimos una serie de palets encima de las piernas y había un psicólogo que duró muy poquito, la verdad, en el grupo del GIPE, era nuevo y entró con el equipo de rescate. Y entonces, bueno, se tiró un rato, lo hizo muy bien y tal. Y esta chica psicóloga, que era del grupo, era también bailarina. Y entonces, yo que tengo muy mala leche, cuando estaba a punto de salir, digo, mira, Alfonso, no salga, tío. Resulta que el médico me ha dicho que la van a poder rescatar, pero las que las piernas las pierde. Así que el médico me ha dicho que dentro de un rato va a entrar porque te va a tener que cortar, pero tío, díselo tú. Claro, Lidia no sabía que le iban a decir eso. Y Lidia estaba metida en el papel. Y entonces cuando llega este y le dice, Lidia, no te preocupes, que bueno, están los rescatistas, van, por fin ya han visto que pueden sacarte y tal. Pero bueno, Lidia, tengo que decirte algo que te tienes que preparar, prepárate tan... Y cuando le dice, las piernas las tienen muy mal, Lidia, están ahí obturadas, no se pueden sacar porque además se puede derrumbar cualquier cosa, vas a perder las piernas. Y ella dice, que soy bailarina, ¿cómo me voy a cortar las piernas? El tío no sabía dónde meterse, yo me estaba descojonando porque además es que Lidia, yo creo que Lidia lo hizo de verdad. O sea, ella dijo, hostia, coño, ¿cómo me voy a cortar las piernas? La gente se mete mucho en el papel, ¿eh? Está muy bien. Sí, pues gracias, Juanma. Nada, venga, más cosas. Ahora que estáis lanzadillos, ¿no? El que no hable está suspendido. Creo que tienes una pregunta ahí en ¿Quién? el chat de hace un rato, que ¿Ah, no lo habías sí? visto. Sí, ¿Qué de pasa? Pablo ¿Que Pino, alguien tímido que no se atreve? de un compañero que lo ha puesto ahí. Vale. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde el equipo de emergencia respecto a dar información sin tampoco la tenemos? Pues vamos a ver, ese es un problema con Pablo. Pablo, ¿no? Pablo. Eso es un Sí, problema. que ¿Eres estaba tú? conduciendo, ¿Eh? Ah, que estamos que conduciendo. venía conduciendo. Mira, eso es un problema que tenemos prácticamente toda la gente que opera y que no es gestora. O sea, Sí. los que tienen toda la información son los gestores. Y a veces ni siquiera eso, ¿vale? Hay varias situaciones. Una situación, bueno, lo primero, lo que tendríamos que intentar es que hubiera una buena, un buen sistema de información entre lo que son gestores que están en el puesto de mando avanzado y los que estamos a pie de calle. Yo Eso imagino que en una situación así es complicado, ¿no? no, es muy complicado. Mira, además hay diferentes cosas. Por ejemplo, cuando hay un accidente masivo, un avión o un naufragio, aunque tú sepas, y eso lo digo por experiencia porque a mí me pasó, aunque tú sepas que todo el mundo ha fallecido,
O imagínate, no todo el mundo, pero tú tienes una lista. Tú no puedes informar a los familiares porque quien tiene que hacerlo es el delegado de gobierno o la policía judicial. Y lo Claro. habías comentado en la formación anterior, sí. Sí, entonces, en esa situación, ¿qué haces? Pues en esa situación tienes que hacerles ver que cuanto antes mejor, porque si no la gente, es decir, y te dicen, sí, pero es que no podemos, no estamos seguros. No, vamos a hacer una cosa. Sabemos que hay 5 que han fallecido. Esas 5 familias, aquí, y se les dice, lo sentimos mucho, pero sus familiares han fallecido. Tenemos 6 familias que sabemos que han salido los familiares con heridas y que están en el hospital. Esas 6 familias con otra persona, vuestros familiares tal, ahora os vamos a llevar. Vamos a llevaros al hospital para que veáis. No sabemos todavía muy bien la gravedad, pero sabemos que están vivos. Tercero, no sabemos. Pues entonces hay que decirlo. Hasta el momento sabemos que hay 5 supervivientes, 4 fallecidos y tal. No sabemos nada más, pero no se preocupen que en cuanto yo sepa algo, eso es muy importante. En cuanto yo sepa algo, no se preocupen que se lo voy a decir. Y otra cosa quiero decirles, yo nunca les voy a mentir. Esos son mensajes que tú, que eres el que va a dar la cara, tienes que decirlo. Y efectivamente, tú te vas y les preguntas, oye, que necesito saber qué más sabéis. No sabemos nada más. Me vuelvo, que he estado consultando y me dicen que todavía no saben nada más. Bueno, no se ha olvidado de mí. No se han olvidado porque la sensación de, joder, que llevo aquí media hora, que media hora para ti a lo mejor no es nada, pero para una persona que está esperando que le comuniquen es muchísimo. 5 Sí, minutos, claro. ¿no? Entonces, Entonces, aunque no sepas nada, cada X tiempo, de forma periódica, o sea, te acercas a ellos y les vas sí. comentando, mira, no, Sí. todavía no sé nada. Mira, que he estado, no sabes nada, y ya aprovechas. Oye, ¿cómo Ujú. estáis? Oye, ¿qué necesitas? No, más que necesitáis, oye, os he traído botellitas de agua, oye, os he traído Ya. algo de comer porque resulta, aprovechas, porque eso también son primeros auxilios psicológicos, Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿vale? Entonces, ya es aprovechar el no sé nada, pero estoy aquí contigo, Ya. ¿no? Porque muchas veces te dicen eso, mire, yo lo único que necesitaba era alguien que estuviera a mi lado. Mm. ¿Vale? No sentirse abandonado. Que es una cosa que los políticos suelen hacer, porque los políticos hasta que el asesor no les dice que sí, tienen toda la Oh, información y tal. Entonces, yo de verdad, si yo fuera asesor de un político, le diría, a ver, al día siguiente allí, y te comes el marrón que sea, pero que sepan que estás allí el primer día. ¿Qué está pasando últimamente? Pues que, bueno, en algún caso hemos visto, con los trenes hemos visto que sí, ha habido gente que el siguiente día estaba, pero... Y comerte el que la gente no se le dé información y lo único que se le diga es no, no, no. Complicado, complicado. Claro que es complicado, si no, no estaríamos aquí. Las Claro. catástrofes son caos. Las Sí, catástrofes sí. son caos. Te enfrentas a gente que está en un estado emocional tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es que, pero ese es nuestro trabajo y eso es ahí en la salsilla de la vida. Yo la verdad, llámame lo que sea, pero a No, mí, no, te comprendo perfectamente. pues eso, Te ¿no? comprendo O sea, perfectamente. mira, yo siempre que nos activan voy con miedo, siempre, siempre. Cuando nos activan, hay un intento de suicidio, voy acojonado. Por, y por varias cosas. Primero, porque no sé si estoy preparado del todo. Y segundo, porque me aterra el que la persona que tengo enfrente diga, no me ha servido para nada. O sea, para mí eso es Sí, ¿oíste? lo más chungo. El que cuando termines, la persona diga, no me ha servido para nada el que tú estuvieras. Entonces siempre me Pero a conviene. veces puede pasar. Sí, claro que puede pasar, pero tengo que aprender, tengo que aprender a trabajar con eso. Pero es Ya, una claro. cosa que me cuesta, porque es que todos, la gente que se dedica a esto, voluntarios, gente, somos vocacionales. Y una Ya. persona vocacional tiene que torear esa sensación de, hostias, tengo que estar, tengo que hacer. Es como el silencio. O sea, lo más difícil que tenemos es sentarnos al lado de una persona y quedarnos callados. Y muchas A mí veces no lo que me cuesta. necesita la Eso a mí no persona. me cuesta. Eso no me cuesta, ¿ves?
Ah, no, vaya hombre. Cuando tengamos que guardar silencio, llamamos a Pablo y que va. Perfecto, encantado. Muy bien, pues bueno, ¿más cosas o nos vamos ya? ¿Hay alguien más por ahí? Somos 15. Hay gente que no sé ni quién es, ni si ha estado, se ha ido a tomar un café. No hay nada más, ¿no? Pues nada, ya si me atrevo a dar otra y os atrevéis a escucharme otra, nos vemos por aquí, ¿vale? Vale, muchas Muchas gracias, gracias. Juanma. Juan Muchas Manuel, gracias, Juanma. el material lo vas a Nada, colgar, gracias, igual que Juanma. en Sí, el- el Perfecto, el material de esta charla yo lo cuelgo como he colgado los anteriores, perfecto, gracias. ¿vale? Y supongo que os lo han pasado, ¿no? Los anteriores, sí, ¿no? Vale, pues entonces ya está. Venga, hasta otra.